El día que mi esposo murió en ese accidente automovilístico hace 3 años, no solo perdí al amor de mi vida. Perdí mi lugar en la familia García. Mi nombre es Elena Morales, tengo 32 años, y soy maestra de primaria. Durante 8 años fui la esposa perfecta para Roberto García, el hijo mayor de una familia adinerada de Guadalajara. Tuvimos un hijo hermoso, Mateo, que ahora tiene 7 años y es toda mi vida. Pero desde el funeral de Roberto, mi suegra Clara y mi cuñada Valeria han hecho de mi existencia un infierno meticulosamente planeado. Todo comenzó sutilmente. Primeras críticas sobre mi crianza, comentarios sobre mi modesto salario de maestra, insinuaciones de que Mateo merecía más de lo que yo podía darle. Pero después del primer aniversario de la muerte de Roberto, la campaña se volvió sistemática y cruel. Mateo debería vivir con nosotros, declaró Clara durante una cena familiar, su voz helada como siempre. Una maestra no puede darle las oportunidades que merece un García. Su educación, sus conexiones futuras, todo está en riesgo contigo. Es mi hijo, respondí, manteniendo la calma aunque mi corazón latía descontrolado. Roberto hubiera querido que creciéramos juntos. Valeria, mi cuñada, soltó una risa cortante. Roberto hubiera querido que su hijo tuviera lo mejor. No una madre que trabaja todo el día por un sueldo miserable y lo deja con vecinas. Me mordí el labio. La señora Pacheco, mi vecina de 70 años, adoraba cuidar a Mateo las tardes que yo tenía juntas escolares. Era un arreglo temporal y amoroso, pero ellas lo pintaban como negligencia. Las semanas siguientes fueron una pesadilla calculada. Valeria comenzó a pasar casualmente por la escuela de Mateo durante mis horas de trabajo, sacándolo temprano para citas médicas que yo nunca había autorizado. Cuando confronté a la directora, me mostró documentos firmados supuestamente por mí, falsificaciones obvias que nadie había verificado. Señora García, entendemos que está pasando por un momento difícil, me dijo la directora con condescendencia evidente. Pero la familia de su esposo tiene recursos. Quizás deberían tener más participación en las decisiones sobre Mateo. Soy su madre, insistí, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. Tengo la custodia completa. Ellas no tienen derecho legal a tomar estas decisiones. Pero las García tenían dinero, y en nuestra ciudad, el dinero compraba influencias que yo ni siquiera comprendía completamente entonces. Llegó el día que cambió todo. Un viernes por la tarde, fui a recoger a Mateo de la escuela y la directora me detuvo en la entrada, su expresión incómoda pero firme. Señora Morales, me temo que no puedo entregarle a Mateo hoy. Perdón. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Es mi hijo. ¿De qué está hablando? Me mostró un documento oficial. Una orden temporal de custodia de emergencia, solicitada por Clara y Valeria García, alegando que yo era una madre negligente e inestable emocionalmente. El documento citaba mis largas ausencias laborales, mi trabajo como maestra, mi incapacidad para proveer cuidado adecuado, dejar a Mateo con la señora Pacheco, y lo más doloroso, declaraciones falsas de que yo había golpeado a Mateo, supuestamente confirmadas por testigos confiables. Esto es mentira, susurré, leyendo línea tras línea de acusaciones fabricadas. Todo es mentira. ¿Dónde está mi hijo? Su cuñada ya lo recogió hace una hora, con autorización de esta orden judicial. Corrí al estacionamiento, marqué el número de Valeria con manos temblorosas. Contestó al tercer timbre, su voz destilando satisfacción venenosa. Elena, qué sorpresa. ¿Perdiste algo? Dame a mi hijo, Valeria. Ahora. Tu hijo está donde debe estar, con su verdadera familia. Una familia que puede darle lo que merece, no una existencia mediocre con una maestra fracasada que apenas puede pagar la renta. Esto es secuestro. Esto es legal, me interrumpió con frialdad quirúrgica. Tenemos una orden judicial, firmada por un juez que entiende que los niños García merecen más que pobreza y negligencia. El lunes tenemos audiencia preliminar. Te sugiero que consigas un buen abogado, aunque con tu salario. Se rió. Bueno, ya sabes. Colgó. Me dejó temblando en el estacionamiento vacío, sollozando contra el volante de mi viejo Honda Civic mientras el sol se ponía sobre la ciudad que de repente se sentía como territorio enemigo. Esa noche llamé a mi madre. Llevábamos 2 años prácticamente sin hablarnos. Después de que me casé con Roberto contra sus objeciones,
Nuestra relación se había enfriado hasta convertirse en llamadas breves en Navidades y cumpleaños. Ella había intentado advertirme sobre la familia García, sobre cómo las familias adineradas veían a las personas como yo, herramientas desechables. Mamá, mi voz se quebró apenas dijo hola. Necesito ayuda. Las García, me quitaron a Mateo. Hubo un silencio largo. Luego, con una voz que no escuchaba desde mi infancia, cuando ella me defendía en la escuela de cualquier injusticia, dijo, cuéntame todo, mija. Cada detalle. Le conté sobre las falsas acusaciones, la orden temporal, las amenazas de Valeria. Cuando terminé, esperaba consejos sobre abogados de oficio, sobre cómo navegar un sistema que claramente favorecía a quienes tenían dinero. En lugar de eso, dijo algo que no entendí en ese momento. Elena, necesito que confíes en mí. El lunes, ve a esa audiencia. Mantén la calma. Documenta todo. Y no menciones esta conversación con nadie, especialmente no con las García. Mamá, no entiendo. Lo entenderás el lunes. Te amo, mija. Siempre te he amado, incluso cuando creíste que no aprobaba tus decisiones. Y nadie, absolutamente nadie, va a quitarte a tu hijo. El fin de semana fue tortura. Valeria me envió fotos de Mateo feliz en la mansión García, jugando en su piscina, cenando en su comedor formal. Cada imagen era una puñalada diseñada para recordarme lo que ellas podían darle y yo no. El lunes llegué a la corte familiar del estado con un abogado de oficio que apenas había revisado mi caso. Era un hombre mayor, claramente sobrecargado, que me dijo sin rodeos, señora Morales, contra la familia García y sus recursos, nuestras opciones son limitadas. Mi consejo es negociar régimen de visitas generoso y esperar que... No voy a negociar la custodia de mi hijo, interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. Esas acusaciones son falsas. Todas y cada una. Suspiró. Entiendo su posición, pero debemos ser realistas sobre... La secretaria de la corte interrumpió nuestra conversación. Disculpen, hay un cambio de última hora. La jueza suprema Morales tomará personalmente este caso. Mi abogado parpadeó. ¿La jueza suprema? ¿Por qué una jueza del Tribunal Superior tomaría un caso de custodia familiar? Yo no dije nada, pero algo en mi pecho comenzó a expandirse. Morales. Mi apellido de soltera. El apellido que mi madre nunca cambió. Entramos a la sala. Clara y Valeria ya estaban allí con su equipo legal. 3 abogados en trajes que probablemente costaban más que mi salario anual. Valeria me vio entrar y sonrió con cruel condescendencia. Elena, qué valiente de tu parte presentarte, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Aunque después de hoy, será mejor que te acostumbres a horarios de visita supervisados. Si el juez es generoso. Clara agregó, ajustando su collar de perlas, esto es por el bien de Mateo. Entenderás algún día que una madre sabe cuándo debe dejar ir. Ustedes no son su madre, respondí en voz baja pero clara. Yo soy su madre. Y lo que han hecho es secuestro disfrazado de procedimiento legal. El abogado principal de las García, un hombre de 50 años con aire de tiburón corporativo, se rió. Señorita Morales, le sugiero que modere su tono. Está en una corte de ley, y las acusaciones infundadas no la ayudarán. Todos de pie, anunció el alguacil. Tribunal en sesión. Presidiendo, la honorable jueza suprema Mariana Morales Torres. Las puertas del estrado se abrieron. Y entró mi madre. No la madre que yo había conocido en jeans y suéteres cómodos durante las raras visitas familiares de los últimos años. Esta era la jueza suprema Mariana Morales Torres, vestida con toga judicial, su presencia llenando la sala con una autoridad que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. Su cabello gris perfectamente peinado, sus lentes de lectura colgando de una cadena, su expresión absolutamente neutral mientras tomaba asiento en el estrado elevado. Vi el color drenar del rostro de Valeria. Vi a Clara agarrar el brazo de su hija, sus ojos saltando entre mi madre y yo, haciendo cálculos que claramente no le gustaban. Buenos días, dijo mamá, su voz resonando con el peso de 30 años en el sistema judicial. Este es el caso 2024 FC 891, García y García vs. Morales, respecto a la custodia temporal de emergencia del menor Mateo García Morales. Hizo una pausa, revisando los documentos frente a ella con expresión inescrutable.
Luego levantó la vista. Antes de proceder, debo declarar para el registro que la demandada, Elena Morales, es mi hija. Normalmente, esto requeriría que me recusara del caso. Sin embargo, su voz se endureció casi imperceptiblemente, dadas las graves acusaciones en esta orden de emergencia, y considerando que fui yo quien firmó esta orden temporal basándome en declaraciones que ahora requieren examen riguroso, consideraré este caso personalmente para asegurar que se haga justicia completa. El abogado de las García se puso de pie rápidamente. Su señoría, con todo respeto, el conflicto de interés es obvio. Letrado, la voz de mamá cortó como bisturí. ¿Está sugiriendo que una jueza suprema con 30 años de servicio impecable no puede conducir una audiencia con imparcialidad? ¿O está preocupado porque el escrutinio riguroso podría revelar irregularidades en cómo se obtuvo esta orden de emergencia? Silencio tenso. El abogado se sentó lentamente. Excelente, mamá ajustó sus lentes y abrió la carpeta. Ahora, revisemos las acusaciones que justificaron remover a un niño de 7 años del cuidado de su madre sin audiencia previa. Primera acusación, negligencia habitual. Letrado, presente su evidencia. Durante la siguiente hora, vi a mi madre desmantelar metódicamente cada mentira que las García habían construido. Cuando presentaron testigos que supuestamente me habían visto golpear a Mateo, mamá convocó al trabajador social que había hecho la evaluación inicial. ¿Entrevistó usted personalmente al niño? Sí, su señoría. ¿Encontró evidencia física de abuso? No, su señoría. El niño expresó miedo hacia su madre. El trabajador social vaciló, claramente incómodo. No, su señoría. De hecho, cuando le pregunté sobre su madre, habló de ella con mucho cariño y afecto evidente. Interesante, mamá hizo una anotación. ¿Y aún así recomendó remoción de emergencia basándose en? Las declaraciones de la familia García parecían creíbles, y ellos tienen recursos considerables para... ¿Para qué, exactamente? La voz de mamá era hielo puro. ¿Para proveer testimonio falso? ¿Para manipular el sistema diseñado para proteger niños? Valeria se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Usted claramente está sesgada a favor de su hija. El alguacil dio un paso adelante, pero mamá levantó una mano. Señorita García, siéntese inmediatamente o será removida de mi corte. Esperó hasta que Valeria se sentó, temblando de furia impotente. Ahora, abordemos algo que encontré particularmente preocupante al revisar este caso anoche. Mamá sacó un folder separado. Descubrí un patrón interesante. En los últimos 6 meses, la señora García Senior y la señorita Valeria García han removido al menor Mateo de su escuela en 14 ocasiones sin autorización maternal. Han programado citas médicas sin consentimiento. Han comprado al niño dispositivos electrónicos programados para llamarlas directamente, evitando a la madre. Se quitó los lentes, mirando directamente a Clara y Valeria. Esto no es preocupación familiar. Esto es alienación parental sistemática. Esto es un patrón documentado de socavar deliberadamente la relación entre un niño y su madre custodial. Y según la ley de este estado, esto constituye abuso psicológico. Eso es absurdo. Clara finalmente habló, su compostura aristocrática agrietándose. Todo lo que hicimos fue por el bien de nuestro nieto. Elena no puede proveerle. ¿Proveerle qué, exactamente? Mamá sacó más documentos. He revisado los registros escolares de Mateo. Calificaciones excelentes. Reportes de maestra que describen a un niño feliz, bien ajustado, que habla constantemente de su madre con adoración. Registros médicos que muestran todas las vacunas al día, chequeos regulares, cero evidencia de negligencia. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Lo que ustedes no pueden proveerle a Mateo es lo que necesita más que dinero o conexiones, una madre que lo ama incondicionalmente. Y intentaron quitarle eso usando mi corte como arma. El abogado principal intentó intervenir. Su señoría, mis clientas actuaron con las mejores intenciones. Sus clientas, mamá lo interrumpió con voz de acero, cometieron perjurio. Presentaron testimonios falsos. Falsificaron documentos escolares. Y manipularon a un trabajador social sobrecargado para obtener una orden de emergencia fraudulenta. Se puso de pie,
y toda la sala pareció contener el aliento. Esto constituye abuso psicológico documentado legalmente. Tenemos evidencia suficiente para proceder con cargos de alienación parental. Sus derechos legales como abuela y tía han sido sistemáticamente mal utilizados para causar daño emocional a un menor. Miró directamente a Clara y Valeria. Aquí está mi orden. La custodia completa y exclusiva se restaura inmediatamente a Elena Morales. Clara García y Valeria García tienen prohibido contacto con el menor Mateo García Morales por un periodo mínimo de 6 meses, pendiente de evaluación psicológica completa. No puede hacer esto. Valeria gritó, lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Somos su familia. Tenemos derechos. Tenían derechos, mamá corrigió con calma glacial. Los perdieron cuando decidieron usar el sistema judicial para secuestrar a un niño de su madre. Adicionalmente, estoy ordenando una investigación completa sobre cómo se obtuvo la orden de emergencia original. Si se descubre que sobornaron o coaccionaron a oficiales de la corte, enfrentarán cargos criminales. Golpeó el martillo. El menor será entregado a su madre hoy, dentro de las próximas 2 horas. Alguacil, asegúrese de que se cumpla. Esta audiencia ha terminado. Salí de esa sala de corte en una neblina de shock y alivio abrumador. Mi madre bajó del estrado 10 minutos después, ahora en su traje regular debajo de la toga que había removido. Mamá. No pude continuar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días finalmente brotaron. Me abrazó allí mismo en el pasillo de la corte, sin importarle quién nos viera. Nadie te quita a tu hijo, mija. Nadie. Y mucho menos usando mentiras en una corte de ley. ¿Por qué no me dijiste que eras jueza? Durante todos estos años. Se apartó, limpiando mis lágrimas con sus pulgares como cuando yo era niña. Porque cuando te casaste con Roberto, querías hacerlo por tu cuenta. Querías probar que no necesitabas el apellido Morales o mis conexiones. Respeté eso, incluso cuando me dolió. Pero hay una diferencia entre respetar tu independencia y permitir que abusen de ti legalmente. Las García enfrentarán consecuencias reales. Su expresión se endureció. La investigación que ordené es real. Si descubro que sobornaron al trabajador social o falsificaron documentos oficiales, y sospecho que lo hicieron, enfrentarán cargos criminales que ninguna cantidad de dinero podrá eliminar. Hay líneas que no se cruzan en mi sistema judicial. 2 horas después, un oficial de la corte entregó a Mateo en mis brazos. Mi hijo, mi hermoso niño de 7 años, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mami, dijeron que tú no me querías, pero yo sabía que era mentira, sollozó contra mi hombro. Sabía que volverías. Siempre, bebé. Siempre vuelvo por ti. Esa noche, mamá vino a cenar a nuestro pequeño apartamento. Mateo la conoció oficialmente como su abuela, y verlos juntos, ella enseñándole sobre justicia y derechos, él mostrándole sus dibujos de la escuela, sentí que algo roto dentro de mí finalmente comenzaba a sanar. 3 semanas después, la investigación de mamá reveló que las García habían pagado a 2 testigos para declarar falsamente sobre mi supuesto abuso. El trabajador social admitió bajo presión que Clara García había hecho una donación sustancial a su organización días antes de firmar la recomendación de remoción. Clara y Valeria enfrentaron cargos de perjurio y obstrucción de la justicia. Aunque evitaron prisión debido a acuerdo de culpabilidad, sus reputaciones quedaron destruidas. La orden de restricción se extendió a 2 años completos. Pero la victoria real no fue legal. Fue ver a Mateo florecer nuevamente, libre del veneno de sus mentiras. Fue reconstruir mi relación con mi madre, quien resultó ser no solo una jueza formidable, sino una abuela feroz y amorosa. Una tarde, meses después, mientras Mateo hacía tarea en la mesa de la cocina y mamá lo ayudaba con matemáticas, me preguntó, «Mami, ¿por qué la abuela Clara y la tía Valeria fueron tan malas?» Intercambié miradas con mamá. Ella asintió levemente, dándome permiso para responder. Porque pensaron que el dinero y el apellido García eran más importantes que el amor y la verdad. Aprendieron que estaban equivocadas. ¿Y mi otra abuela?, preguntó, mirando a mamá. Ella tiene dinero también. Mamá se rió. Tengo lo suficiente, mijito. Pero lo más importante que tengo es familia que se respeta, se protege y se ama de verdad. Eso es más valioso que cualquier cuenta bancaria.
Mateo lo pensó un momento, luego sonrió. Como nosotros. Exactamente como nosotros, respondí, rodeándolos a ambos con mis brazos. Afuera, el sol se ponía sobre Guadalajara, pero adentro, en nuestro pequeño apartamento lleno de amor más que de lujos, finalmente había paz. Una paz ganada no con dinero o conexiones, sino con la verdad, la justicia, y una madre dispuesta a proteger a su hija a cualquier costo. Las García aprendieron una lección que su dinero nunca pudo comprar. En una corte de ley real, la verdad siempre gana. Y cuando intentas usar el sistema judicial para destruir a alguien, más vale que estés seguro de que no estás atacando a la hija de la persona que personifica ese sistema.